y una vez agradecer a INCIFOR por la invitación. Bueno, hicieron mi presentación, bueno, también me voy a volver a presentar para que me conozcan un poco más. Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, mi nombre es María Alexandra Manrique Aguirre. Bueno, he realizado la maestría en Psicología Jurídico Forense en la misma Casa Superior de Estudios. Soy egresada, bueno, no puedo decir todavía que soy magíster porque todavía estamos en ese proceso, ¿no? Igualmente soy egresada de la segunda especialidad en Psicología Clínica y de la Salud. Actualmente vengo siendo docente del programa de especialización en Psicología Jurídico Forense, Penitenciaria y Criminal de la Universidad Nacional de San Agustín. Igualmente el curso de especialización en Psicología Forense, ¿no?, de la Universidad Nacional de San Agustín. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Bueno, es mi alma mater y de cierta forma he sido formada ahí, ¿no? En esas aulas, y es muy grato poder estar enseñando ahora en la actualidad, ¿no? Bueno, yo tengo 7 años de experiencia, bueno, lo vengo contando desde que uno también es colegiada, ¿no? 7 años ejerciendo desde mi inicio hasta la actualidad como psicóloga forense, siendo perito de parte, ¿no? Entonces, con ello, yo soy una psicóloga forense que trabaja de manera independiente, o sea, particular, ¿no? No he trabajado en ninguna institución, no he tenido la dicha de poder trabajar en ninguna institución pública, porque mi fin siempre ha sido ser perito de parte, ¿no? Entonces, de cierta forma me voy especializando, me voy, bueno, voy trabajando en este área, y estoy muy ligada al tema de lo que es el derecho penal, ¿no? Llevo casos en ese ámbito del derecho. También tengo una empresa, hice psicólogos forenses asociados, de cierta forma, bueno, es el hijo que tengo, ¿no?, en el lado profesional. Y también, eh, bueno, sería todo quizás lo que pueda informarles. Vengo también de una familia de padres psicólogos, ¿no? Una madre que es psicóloga clínica y un padre que es psicólogo penitenciario, en la actualidad sigue laborando, ejerciendo su profesión en ese ámbito, ¿no? Felizmente casada, tengo un hijo, y es lo más lindo que puedo tener en este mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el día de hoy es algo importante hablar de la psicología forense, ¿no? Justo para esta ponencia me siento algo entusiasmada en el sentido de que nosotros como profesionales, y cuando estamos pues prestos o a inicios de dar una ponencia, siempre hay algunos nervios, ¿no? Y uno está revisando las publicaciones y viendo por ahí, ¿no?, cómo es que el curso de repente tiene acogida o no, y todo ello, ¿no? Entonces, pero también en este rubro, en este campo, siendo peritos, en sí profesionales, siempre también van a haber comentarios buenos, comentarios malos, ¿no? Y creo que si estoy aquí el día de hoy con ustedes dándoles una ponencia, es porque quizás en mis 7 años he podido tener una experiencia, ¿no? Es corto, tengo un largo camino, y bueno, esa es mi presentación, ¿no? Ahora, en este tiempo, siendo perito de parte, he podido conocer, ¿no?, cómo se realizan las pericias. Tengo experiencia en peritación, realizo pericias, ¿no?, como perito de parte, asisto a audiencias judiciales, a las cuales siempre estoy presta para poder brindar mis conocimientos, ¿no? Soy también consultora, ¿no? Y asesora también en estudios jurídicos, ¿no? Entonces, ¿y por qué el día de hoy también vamos a hablar acerca de esa confluencia, ¿no?, entre la psicología y el derecho? Porque esa es la parte importante, ¿no?, de esta clase también, y haciendo una introducción a la psicología forense, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un corto video para que veamos cómo es en sí de repente una audiencia. Usted ha hecho mención a... Usted ha hecho mención Me dicen, por favor, si logran escuchar, ya de repente en el chat. a una guía para la evaluación psicológica y dijo que la entrevista se basó en base a esa guía. Díganos acá, por favor, el nombre exacto de esa guía que ustedes tienen, por favor.
Es la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. Ahora, entiendo que el objetivo de esta guía es establecer una metodología de trabajo, ¿sí? ¿O no? Gracias. Ahora, y entiendo también, habló usted de personalidad, entiendo también que uno de los objetivos de la pericia psicológica, en este caso, es determinar el tipo de personalidad en caso de adultos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿usted identificó el tipo de personalidad de la evaluada conforme a la guía? Está dentro de... Señor Perito, ¿identificó el tipo de personalidad? ¿Sí o no, por favor? Doctor, le ha respondido... Sí, está dentro de mi análisis. Entonces, díganos qué tipo de personalidad tenía la evaluada, señor Perito. En cuanto a las características de personalidad... Señor Perito, en la guía, en la página 92-95, les da una lista de tipos de personalidad a la cual podrían llegar ustedes. ¿Qué tipo de personalidad, por favor, tenía la evaluada? Solamente dígame en términos técnicos, usted es psicólogo, ¿qué tipo de personalidad tenía, por favor? Bien, en cuanto al tipo de personalidad, es la discrepante, doctor. ¿Es un tipo de personalidad la discrepante? A ver, si me permiten explicar, si no... Entonces, le reformulo la pregunta, señor Perito. ¿Usted consignó en su protocolo pericial un tipo de personalidad conforme a la guía, sí o no? Por favor, nada más. Funciones no están. No está. Ahora, otro de los objetivos de la pericia psicológica, entiendo, que es, por ejemplo, identificar la existencia de vulnerabilidad, ¿verdad? Así es, doctor. Ahora, ¿usted identificó algún indicio de vulnerabilidad? No, no encontré ninguno, doctor. Por eso que no lo consigné. Excelente, gracias. Ahora, otro de los objetivos de la pericia psicológica, entiendo, que es identificar también factores de riesgo. Así es. Ahora, ¿usted identificó algún factor de riesgo, señor Perito, en la evaluada? No, no encontré. Ahora, la evaluación fue el día 6 de noviembre de 2018. ¿Es verdad eso, señor Perito? El 6 de noviembre, 6/11 de 2018. Gracias. Ahora, eso hace entender que usted evaluó en una sola oportunidad. Así es. Ahora, la guía a la cual hace mención usted, señor Perito, les obliga a ustedes, como psicólogos, evaluar en varias sesiones, ¿verdad? ¿Sí o no? Es cierto. No es cierto. Si no es cierto, entonces hay excepciones en las cuales se puede evaluar en una sola oportunidad, ¿de acuerdo? Así es. ¿Cuáles son esas excepciones conforme a la guía, señor Perito? En la guía no establece los criterios. Lo que dice es... A ver, señor Perito, en la página 41 hay 3 excepciones, es de acceso público el manual, por favor, señores jueces. En la página 41 le voy a ayudar. Solamente hay 3 excepciones en las cuales se puede evaluar en una sola oportunidad. Cuando hay zona distante o viene de zona distante la evaluada, cuando no tenga acceso a medios de comunicación y cuando tenga dificultad de traslado. Díganos aquí a todos en cuál de esas excepciones estaba la evaluada para haber sido evaluada en una sola oportunidad, señor Perito. Esa es una interpretación de usted, doctor. Porque en la misma página, donde dice 2.5, tiempo técnico estimado, en ese párrafo, en la penúltima y última línea, dice textualmente que el criterio del psicólogo experto es fundamental en la determinación del tiempo que requerirá. O sea, si ahora, bien. O sea, la guía está dando esa facultad al psicólogo, la determinación del tiempo. Usted ha hablado del tiempo. ¿Usted consignó la hora de inicio de la evaluación? ¿Sí o no? No, doctor, ¿no? ¿Usted consignó la hora de finalización de la evaluación, señor Perito? No, no se puso tampoco. Ahora, a ver si se ubica en su protocolo pericial en la parte de análisis e interpretación de resultados. En esta parte del análisis e interpretación de los resultados, entiendo que la guía les da una estructura a seguir. ¿Eso es verdad, señor Perito? Así es. Ahora, usted ha seguido la estructura de la guía que usted hace mención, señor Perito. Se ha seguido la estructura de la guía. Gracias. Ahora, entonces, si ha seguido la estructura de la guía, usted debió consignar el análisis fáctico, ¿sí o no? Así es.
¿Y lo ha consignado, señor perito? No, no está. Gracias. Ahora, ¿ha consignado análisis del área sexual? No se encuentra. No se está- encuentra. no está consignado. Ahora, ¿la guía les pide que consignen esa área, sí o no, señor perito? Bueno, la guía sugiere. Según la guía oficial, ustedes pueden concluir de la siguiente forma. Afectación emocional, pueden concluir reacción ansiosa situacional y pueden concluir no se evidencia indicadores de afectación emocional. Pregunta, conforme a lo que le estoy diciendo, ¿usted ha concluido con alguna forma de sugerencia de conclusión que hace la guía, sí o no, señor perito? Yo he concluido con afectación psicológica. Esa forma de conclusión está sugerida en la guía, díganos sí o no, señor perito. En la guía del año 2016 no está así. Eso significa que usted se apartó en este extremo de la guía, ¿de acuerdo? Así es. Ahora, señor perito, quiero que se ubique en su protocolo, en la parte de análisis e interpretación de resultados, por favor. Así es. Ya, ahora, ahí vemos un área de organicidad, ¿de acuerdo? Así es. Ya. Ahora, para analizar el área, específicamente el área de organicidad, ¿usted ha aplicado algún test? No, es criterio clínico. Ahora, la guía obliga a ustedes a aplicar la lista de test que propone para el área de organicidad, ¿sí o no? Sugiere. La guía sugiere. Usted no siguió la sugerencia, ¿verdad? Al final voy a explicar. Señor, no siguió la sugerencia, ¿verdad? He seguido de acuerdo a la guía. Gracias. Ahora, para analizar el área de inteligencia, ubíquese en ese capítulo, inteligencia. Para analizar el área de inteligencia, ¿ha aplicado algún test, señor perito? No se ha aplicado ningún instrumento. La guía también le sugiere aplicar test para esa área, ¿verdad? Sugerencias. Sugiere. En este caso tampoco siguió la sugerencia, ¿de acuerdo? No se hizo, no se aplicó ningún instrumento. Gracias. Ahora, al menos, ¿usted ha aplicado algún test o escalas de área emocional? Se ha aplicado el SCL-90, Y que no está en la guía sugerido. gracias, señor perito, gracias. No está en la guía, gracias. Ahora, al haberse evaluado un día después de los hechos, porque eso es lo que usted está diciendo, requería una reevaluación. ¿Eso es verdad? Así es, yo sugerí. ¿Ella pasó la reevaluación, señor perito? Hasta donde tengo conocimiento, no. Gracias, señor perito. Eso es todo, señor perito. Eso es todo, señores jueces. He terminado el contrainterrogatorio. Muy bien, señor. Hemos podido observar una audiencia, ¿no? Donde se hacía el contrainterrogatorio a un psicólogo forense. Entonces, para mostrarles más o menos cómo es la función del psicólogo forense, pues es así, tal cual como la han, han observado, han escuchado, ¿no? Entonces, la labor muchas veces de los abogados, ¿no? Son hacer a veces preguntas cerradas, ¿no? También de los fiscales, ¿no? Dependiendo también el tipo de perito, ¿no? El cual está de repente oralizando su pericia en la audiencia, ¿ya? Entonces vamos a empezar compartiendo las diapositivas. Bien. Como vimos, pues el tema que vamos a tocar ahora es la psicología forense, ¿no? Y dentro de ello, bueno, tenemos dos fechas, el día de hoy y el día jueves, ¿no? El día de hoy vamos a avanzar los dos primeros temas que están relacionados a la introducción a la psicología forense y la confluencia entre psicología y derecho. En el tema 3 y 4 vamos a tener ámbitos de aplicación de la psicología forense y la elaboración de pericias psicológicas en base a la diferencia con psicología clínica, ¿sí? Temas muy importantes, creo yo, por eso realicé este temario, porque va a abordar lo esencial, necesario e importante que debemos de conocer
para quienes están en formación para ser peritos, para quienes ya son peritos, para también los abogados y de cierta forma quienes estamos o somos entes que ejercen o están como auxiliares de justicia, ¿no? Bien, entonces, introducción a la psicología forense. Empiezo con esta frase que dice: un científico busca comprender la realidad con la intención de anticipar la incertidumbre. Un juez también. La ciencia dispone de un acervo de leyes de la naturaleza aceptadas en cada momento como vigentes. La justicia también tiene el suyo. La ciencia ayuda a sobrevivir, la justicia a convivir. El científico usa un método para acercarse a la verdad, el juez también, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿No? Nosotros somos psicólogos, bueno, en mi caso, ¿no? Siendo perito, ¿no? Nuestra profesión, nuestra carrera es ciencia, ¿no? ¿Y por qué por qué centro, por qué menciono esta frase? Porque está muy relacionada a la función del perito, ¿sí? El perito es una persona experta, ¿no? Que tiene conocimientos basados en la ciencia, ¿no? Y de cierta forma, pues, esos conocimientos que están basados en la ciencia tienen que ser, pues, transmitidos mediante un documento. Y en este caso, pues, vendría a ser una pericia psicológica, no informe psicológico, ojo, ¿sí? Entonces, también nosotros nos basamos en todo nuestro trabajo, ¿no? De un método, ¿sí? Y ese método en el área de la psicología forense tiene que ser específico, ¿no? Si lo centramos en el área del derecho, ¿no? De la justicia y todo ello, también, ¿no? La confluencia también la tenemos en que ambas ciencias, bueno, somos ciencias sociales, ¿no? Y nuestro factor en común es el análisis de la conducta humana, ¿no? Entonces, por eso dice que la ciencia ayuda a sobrevivir y la justicia a convivir, ¿no? Porque mediante las leyes, las normas, los seres humanos dentro de una sociedad vamos a tener que saber convivir, ¿ya? Y nosotros como psicólogos vamos a tener que analizar ese comportamiento, esa conducta, y por qué, en el caso de la psicología forense, por qué una persona llega a cometer un delito y por qué de repente una persona llega a ser víctima, ¿ya? Entonces, haciendo un poco de historia, ¿no? Según este autor, Marín Espacia, en el 2009, hicieron un consenso, ¿no? Vieron que la historia de la psicología forense la dividieron en 4 etapas, ¿no? Que son muy importantes y de las cuales nosotros tenemos que conocer. ¿Cómo es que inicia, pues, la psicología forense? Al inicio no era psicología forense, o sea, no tenía esa terminología, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la primera etapa? Que en los años 1930 la psicología forense fue orientada solamente hacia el área de la testificación. Entonces podríamos relacionar a los inicios de la psicología del testimonio, ¿sí? Netamente la psicología forense, bueno, su función, ¿no? Del psicólogo ahí abarcaba analizar solamente a las testificaciones, ¿no? Solamente se basaba de ello. Después, ya en la segunda etapa de los años 1930, 1950, que dice aquí se vio que había una diversificación, ¿no? De la psicología y cambió o se llamaba ahí psicologismo jurídico para fundamentar un formalismo legal. Entonces, ya el psicólogo entraba al área de lo legal, de lo jurídico, ¿no? Entonces, le llamaron psicologismo jurídico. Ya en 1950, 1970, comienza a surgir la necesidad de tener psicólogos calificados y expertos para establecer responsabilidades sobre las cuestiones criminales, ¿no? Entonces ya se va centrando, se va aclarando un poco más cuál debería de ser la función del psicólogo en esta área, en esta especialidad, ¿no? Entonces necesitaban de psicólogos, pero que sean, ¿qué? Calificados y expertos. ¿Mm? Entonces, de cierta forma, se va centrando en lo que en la actualidad nosotros, pues, como nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Siendo peritos, siendo psicólogos forenses.
Ya a partir de los 70 se incrementa un gran impulso de demandas de la psicología forense, convirtiéndose ahí ya el nombre de psicología forense, y a partir de 1981, la American Psychology Association creó la división 41, o sea, psicología jurídica, en la que en el 2001 se implementó como rama la psicología forense, ¿no? Entonces, en nuestro país, la psicología forense es pues reciente, ¿no? Bueno, a comparación de años anteriores, ¿no? Tendremos pues, unos 10, 12 años de que la psicología forense se empezó a llamar como tal, ¿no? En nuestro país, ¿no? Ya en otros países, en otras sociedades, ya era más conocido el tema de la psicología forense. Y dentro de ello pues está España. España es un ente que rigen, ¿no? El tema de la psicología forense, muy avanzados en el tema de la metodología, de la evaluación, de lo que es la valoración específica, ¿no? En estos casos que se tienen que abordar, ¿no? Tanto en el derecho penal, civil, familia, laboral, etc. Entonces, en 1873, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, ¿no? Eso lo sabemos por historia de la psicología, ¿no? Y fue su trabajo el que refinó y estableció el método experimental y el cual se aplica a la psicología, ¿no? Llevó a cabo también experimentos en el campo legal en áreas tales como el testimonio de testigos y la evaluación de criminales que se siguen utilizando en la actualidad, ¿no? Entonces, como se dan cuenta ahí, valoraban, ¿no? Los testimonios, ¿no? Y eso es lo que en la actualidad podemos conocer o podemos ver cuando realizamos las pericias de credibilidad del testimonio, ¿no? Es todo también un estudio, todo un abordaje, ¿no? De poder realizar ese tipo de pericias. Después viene Hugo Musterberg, que fue uno de los primeros psicólogos, ¿no? En prever cómo la ciencia forense podría beneficiar al sistema jurídico, ¿no? O sea, en qué la psicología, ¿no? En general, ¿no? Podría, ¿no? Ayudar, ¿no? A lo que es el sistema jurídico, ¿no? Y la ciencia forense como tal, ¿no? Hugo Musterberg estudió con Wilhelm Wundt, ¿no? En Alemania, antes de mudarse a los Estados Unidos en 1892, y él estableció un laboratorio en la Universidad de Harvard con el propósito de llevar a cabo experimentos sobre cómo la psicología puede ser aplicada al sistema jurídico, ¿no? Y su investigación incluye experimentos sobre confesiones falsas, el papel de la hipnosis en la sala de audiencias y la memoria de los testigos, ¿no? Cuando vemos este tema de lo que es las confesiones falsas, la memoria de los testigos, también son términos, ¿no? O definiciones, o constructos que nosotros en la actualidad también los vamos a tomar en cuenta al momento también de realizar estas pericias de credibilidad del testimonio, ¿no? Bueno, el papel de la hipnosis en la sala de audiencias lo utilizaban en ese entonces, bueno, en la actualidad eso no se utiliza pues en las audiencias, ¿no? Ya se tiene herramientas, técnicas más objetivas, porque de eso se trata una pericia psicológica, ¿no? En sí, la función del psicólogo en ser objetivo. Ahora, en 1895, mientras era jefe del Departamento de Psicología, Antropología y Filosofía en la Universidad de Columbia, James McIntyre comenzó a realizar experimentos que actualmente se consideran la raíz de la psicología forense. ¿Y a qué se refiere o a qué estaban direccionados estos experimentos? Pues planteó a varios estudiantes una serie de preguntas, efectuando el seguimiento de sus respuestas y la valoración de su exactitud. Y este otro término, exactitud, también forma parte al momento de valorar la credibilidad del testimonio. Y en este estudio que realiza McKean, sorprendentemente pues se encuentra que los resultados demostraron un alto grado de inexactitud, ¿no? En las preguntas que él realizó. Y ojo que aquí también se tiene que analizar el tiempo, el tipo de preguntas, a qué estaba relacionado, qué información y etc., ¿no? Ahora, este estudio influyó fuertemente en la psicología del testimonio, ¿no? Y como psicólogo conocido de la época y cofundadora de la Psychology Review, una de las metas de Cattell fue el de establecer la psicología como una ciencia de buena fe.
Entonces, que sea considerada, que de repente traía resultados que aportaban a la ciencia como tal, ¿no? Entonces, fue una de las metas de CATE. Y en 1908 se publicó Musterberg, un libro sobre el tema de la aplicación de la psicología a los juicios legales, ¿no? El libro On the Stand fue un paso importante para la psicología forense, y en 1917 un alumno suyo, William Marston, afirmó descubrir una relación, ¿no? O una correlación que actualmente se considera falsa, ¿no? Es que esto se ve, ¿no? En la historia han tenido que haber tantos experimentos, tantas investigaciones para formar una teoría, para llegar a ciertos resultados que en la actualidad podamos tomarlos en cuenta y de manera objetiva, ¿no? Entonces, Marston aquí realiza pues una investigación, un estudio, ¿no? Entre la presión arterial y la mentira. Entonces, nosotros nos vamos a centrar a lo que se llamaba pues el detector de mentiras, ¿no? Entonces, él aplicaba esta metodología, ¿no? Que vendría a ser pues un dispositivo pseudocientífico, ¿no? Y eso en la actualidad, ¿no? Pero en un tiempo tomaban en cuenta, ¿no? El tema de que a mayor presión arterial, ¿no? La persona mentía, se notaba nerviosa, ansiosa, y todo ello daba un resultado de que la persona pues estaba haciendo una confesión falsa, ¿no? O que se consideraba falsa. Entonces, si en la actualidad nosotros realizamos, y después de ello hubo más estudios, ¿no? Que se centraban más a la ciencia, pues eso quedó ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la presión arterial, de que esté alta, ¿no? No solamente estaba relacionado al tema de poder valorar la mentira, sino que puede estar ya tensionado porque es un proceso judicial, ¿no? Imagínense nosotros utilizar el detector de mentiras en la actualidad, ¿no? Es lo que sucede a veces cuando se hacen los dibujos de la persona humana, ¿no? Los que nos toman los test proyectivos. Hay que tener en cuenta que la persona tiene que estar estable emocionalmente, ¿no? Porque si está tenso, está estresado, ¿no? Está ansioso, nervioso por X motivos, y en este caso pues está en un proceso judicial, ¿cómo ustedes creen que va a realizar el dibujo? ¿Sí? Sabiendo que los dibujos son tan considerados por algunos profesionales, ¿no? Lo digo en algunos profesionales porque en mi experiencia yo no tomo ningún dibujo proyectivo. Eso parte de una formación y una teoría que la tomé en cuenta, porque según ello, y lo que paro sustentando también en audiencia, es que ya los test proyectivos pasaban a ser pseudociencias, ¿no? Que nos traían resultados subjetivos, ambiguos, ¿no? Y bueno, eso es entrar en todo un debate ahí también, ¿no? Entonces, de cierta forma, no los tomo porque para mí no son pruebas objetivas, no me llevan a resultados objetivos, ¿no? Entonces, de cierta forma, no los utilizo, ¿ya? Bien, ahora, a ver. ¿No se escucha a alumnos? ¿O sí? Sí, ¿no? A ver. Bien, entonces, centrándonos también en el tema de la historia. Ya está, perfecto, gracias chicos. Ya, en España, ¿no? Como les indicaba, podría considerarse aquí este autor, Pedro Mata, ¿no? Como el primer gran impulsor de las especialidades forenses, hablando de la psicología, de la medicina y la psiquiatría, ¿no? Y quien da pues la primer cátedra de medicina legal y el primero en interesarse en la psicología forense. Y bueno, es el primer profesional que toma en cuenta las ciencias forenses, pero ligadas a la medicina y a la psiquiatría. Y le llamaba la atención, pues, el tema de ver la psicología forense, ¿no? Y a poco después, autores investigadores como Rafael Salillas, fundador de la Escuela de Criminología, Luis Imarro, primer catedrático de Psicología Experimental en la Universidad Española, Francisco Santamaría, autor del primer estudio experimental sobre psicología del testimonio, ¿no? Entonces,
se dan cuenta que estos autores, investigadores, ¿no? Toman siempre en cuenta el tema de la psicología del testimonio, porque era el inicio, ¿no? Ahora, Quintiliano Saldaña también realizó, ¿no?, bastantes trabajos donde se hablaba acerca de la atribución de responsabilidad, ¿no? Gregorio Marañón también realizó trabajos sobre las bases psicobiológicas del comportamiento, la personalidad y las emociones. Gonzalo Rodríguez Lafora fue el pionero en la evaluación psicológica forense. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Porque la evaluación psicológica forense es muy distinta a la evaluación clínica, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados aquí a utilizar los mismos test que utilizamos en clínica, los utilizamos en la psicología forense. Y creo ello que está relacionado a que no tenemos investigaciones, ¿no?, donde se estandaricen, validen pruebas psicológicas y todo ello. Nos hemos quedado ahí, ¿no? Más en el lado de la psicología forense. En la psicología clínica tenemos infinidad de test psicológicos, ¿no? Entonces, en la psicología forense es pues específica la evaluación, ¿no? Si nosotros vamos a evaluar a un agresor sexual, pues existen test psicológicos netamente para valorar, ¿no?, a un agresor sexual, a un feminicida, a un homicida, a una víctima, ¿no?, para el tema de afectación o daño psicológico, y etc., ¿no? Entonces, es muy específico, muy distinto a la psicología clínica, y de cierta forma tenemos que basarnos de pruebas psicológicas que estén pues estandarizadas, validadas, que sean aprobadas por la sociedad científica, ¿ya? Luis Fernando, sí, a ver si puede escribir su pregunta en el chat, yo la leo. Sí, así voy a estar revisando las preguntas que puedan tener. Siempre la temática ha sido así y es muy interesante para mí. Bien, ahí. Ahora, fue a principios del siglo XX cuando los psicólogos empezaron a actuar como peritos en los juicios, ¿no? Un precedente establecido por Marson en 1923 es cuando testificó en el caso de Frey contra Estados Unidos y se vio pues la primera participación ahí, ¿no?, de un psicólogo en un proceso judicial. ¿Qué pruebas aplico yo? Aplico pruebas psicométricas, ¿no? De todas las que tienen una puntuación, una interpretación. Esas son las pruebas que yo aplico, ¿no? Las proyectivas las aplico con niñitos, ¿no? Para el tema de repente de establecer el rapport, de poder valorar la dinámica familiar, ¿no? Porque si nosotros nos centramos en el tema de los test proyectivos, el dibujo y todo ello, es más el análisis gráfico, ¿no? Y lo que dice, pues, es valorar la personalidad y el inconsciente, ¿no?, que tiene el ser humano y cómo lo expresa a través del dibujo, ¿no? Pero yo les digo, hay muchos factores que influyen al momento de nosotros valorar un informe en una prueba proyectiva, ¿no? Y lo más claro que podría decirles, y siempre les digo a mis alumnos, ¿no? O sea, imagínense una persona, como les dije, no está tensa, está preocupada, ya por el mismo proceso, entonces va y va a hacer un dibujo de repente muy marcado con las líneas, y nosotros eso en psicología lo vamos a ver como una persona impulsiva, agresiva, ¿no? O de repente pues no sabe dibujar y hace un dibujo que de repente no se adecua pues a su edad, y eso lo van a catalogar como infantilismo, y etc., ¿no? Si los deditos o las uñas las hacen en puntitas, ¿no? Ya también agresividad, impulsividad, y etc. de cosas, ¿no? Para mí, o sea, en mi opinión, es muy subjetivo, ¿no?, el tema de los test, ¿no? Ojo, que sí, ¿no?, hay profesionales que lo utilizan y todo ello, es también criterio del psicólogo el tema de utilizar, ¿no? Pero en mi labor me baso más en el objetivo. El tema de los agresores sexuales, a ver, tenemos el SBR20, tenemos actitudes sexuales de Eysenck-Milon también para valorar, bueno, es la prueba que sí se utiliza de cajón, ¿no?, para valorar personalidad. Tengo muchas pruebas, ¿no? Para lo que es valoración de afectación o daño psicológico está el SSL-90, el EGS de estrés postraumático, netamente valoro con esas dos pruebas, ¿no? Para valorar casos de violencia familiar, feminicidio, homicidio, están las pruebas de agresividad, de impulsividad, el HCR20.
Ahora, el HCR20 y el SBR20 son manuales de aplicación, pero de uso del profesional. Eso sale de la historia, ¿no? Psicológica, biográfica del peritado, ¿no? Sale también de lo que se observa, de lo que nosotros entrevistamos. Entonces, todo eso sale de ahí, ¿no? Es para valorar riesgo, ¿no? Entonces, y así como esos, tengo muchos otros test que nosotros podemos encontrar, ¿no? De repente le voy a poner, claro, le voy a tener que poner esos test o la lista de test en la clase que vamos a tener en el cuarto tema, ¿ya? Bien, Julio Luis Paredes Puma. A ver, ¿la psicología del testimonio se puede aplicar en el Perú o requiere una legislación habilitante? De verdad que necesitaría sí de una legislación, ¿no? Pero que se realizan pericias de credibilidad del testimonio, sí se realizan, más la realizan los peritos de parte, ¿no? Las instituciones públicas no mucho, no las aplican, pero la metodología sí está habilitada, hay investigaciones aquí en nuestro país acerca de la metodología que se utiliza para valoración de credibilidad del testimonio, ¿no? Entonces sí, se valora con esa metodología, sí se puede utilizar. Ahora, y yo también he presentado pericias de credibilidad, son aceptadas en las audiencias, en el proceso, ¿no? Y se oralizan las pericias de credibilidad. Ya, Zuli, esa pregunta la vamos a saber el día jueves, ¿ya? Para no ahondar y ser repetitiva en el tema de los test psicológicos, lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Entonces vamos a avanzar aquí. Entonces, también ya desde ese momento, ya en los últimos 30 años, la psicología forense ha sido tenida en cuenta, ¿no? Y en el 2001 la psicología forense fue reconocida por la Asociación Americana de Psicología como una especialización en el campo de la psicología, ¿sí? Actualmente, en algunos países, los psicólogos forenses también proveen recomendaciones con respecto a la sentencia, al tratamiento que debe seguir un acusado, así como cualquier otra información que el juez requiera, ¿no? Y aquí nos referimos también a los colegas que trabajan en los establecimientos penitenciarios, ¿no? De cierta forma son los profesionales que realizan el tratamiento psicológico en personas que han delinquido, ¿no? Y hacen ese acompañamiento constante, ¿no? También se valora, bueno, hay un test y un colega lo ha estandarizado y validado para valorar el riesgo, ¿no? Futuro, y de cierta forma se tiene que hacer ello, ¿no? Mentiría en decirles, ¿no?, que se hace la valoración de riesgo. No se hace, ¿no? Es algo que es un factor negativo, ¿no? De repente dentro de los trabajos penitenciarios, porque si hubiese valoración de riesgo futuro, ¿no? No tendríamos tantas reincidencias, ¿no? Porque, bueno, yo he hecho mi internado todo un año en un establecimiento penitenciario y de cierta forma hay mucha carencia en el tema bueno, hablando de beneficios penitenciarios. Y eso lo veo, ¿no? Y eso también me imagino, si aquí tengo abogados, deben conocer, ¿no? Para el momento del beneficio penitenciario que se pide armar todo un legajo, ¿verdad? Todo unos requisitos, ¿no? Para armar beneficio. Ojo de los delitos que hasta la actualidad pueden realizar beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué les piden? ¿No? Un certificado de trabajo, dónde van a vivir, y etc. de documentos. ¿Qué sucede? Le piden de favor, no sé, a fulanito, ¿sabes qué? Dame un certificado de trabajo, pues, para mi beneficio, que me están pidiendo, y etc., ¿no? O, ¿sabes qué? El contrato de dónde voy a vivir, ¿no? El lugar, y pues, entonces, se dan cuenta que es algo que es para presentar nada más, ¿no? Ojo, que también hacen una inspección y todo ello, pero es para el momento. Ahora, los factores de riesgo que se tienen que valorar, pues, es muy importante. ¿Qué hace una persona que ha delinquido regresando al mismo lugar donde ha vivido, donde están las mismas amistades y etc., ¿no? Entonces, también juega un factor muy importante valorar ello, ¿no? Entonces, ya bueno, nos estamos yendo por el lado de la psicología penitenciaria, pero también es muy importante ver la labor también del psicólogo ahí, ¿no? Entonces, también, ¿qué nos dice la psicología forense? Implica también capacitar y evaluar, ¿no? De repente a policías, a personales oficiales,
a jueces, abogados, ¿no? Como les dije en un momento en mi presentación, yo también soy consultora y asesora. Consultora porque, consultora y asesora porque de cierta forma a veces los abogados con los que trabajo, vienen y me preguntan, doctora, ¿qué significa? ¿Qué observa en este informe, en esta pericia psicológica? ¿Qué opina de los resultados, de las conclusiones, de la metodología, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no, doctora? Mire, ¿sabía que hay esto? ¿Qué se podría preguntar, ¿no? De repente en una audiencia al profesional, ¿no? En cuanto a la metodología y etc., ¿no? Entonces, también nosotros servimos de auxiliares en ello, ¿ya? Ahora, para esto también los jueces, fiscales, deberían de tener alguna preparación o conocimiento sobre psicología, ¿no? Lo básico, ¿no? Para poder valorar a veces el tema de sus decisiones finales. Entonces, la psicología forense, pues, según Varela, en el 2014, nos indica que es una rama de la psicología jurídica, ¿no? Que desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con la finalidad de apoyar con sus resultados el trabajo jurídico en la sala donde haya que impartir justicia. Tiene como objetivo auxiliar al juez en la toma de decisiones, ¿sí? Urre en 1993 nos indica que la psicología forense es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, ¿no? Y coopera en todo momento con la administración de justicia, actuando en el foro, o sea, en una sala de audiencia tribunal, mejorando el ejercicio del derecho. ¿Qué es una pericia psicológica? Bueno, Mauleón en 1984 nos indica que la pericia psicológica es la opinión objetiva e imparcial de un técnico o especialista con unos específicos conocimientos científicos, artísticos o prácticos acerca de la existencia de un hecho y la naturaleza del mismo. Nos quedamos con esas palabritas. La pericia psicológica es una opinión objetiva e imparcial. Estas dos características, objetiva e imparcial, son también parte de la formación y práctica del psicólogo forense. Entonces, yo no podría estar hablándoles ahorita solamente de teoría sin tener práctica o experiencia, ¿no? Yo siempre he dicho que el psicólogo forense, el perito, ¿no? Como lo suelen llamar, se hace en la práctica, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿tiene experiencia en peritación? Pues definitivamente voy a responder que sí, ¿no? Porque realizo las pericias, asisto a las audiencias, estoy en este ambiente, ¿no? Entonces, y ustedes dirán, y como siempre lo he dicho en cada ponencia que doy, pero usted es perito de parte, ¿no? Usted va a tener que favorecer, va a tener que dar pues un resultado favorable, ¿no? Porque la están contratando, ¿no? Sí, o sea, puedo decirles que sí, hay profesionales que lo hacen, que son ese tipo de peritos de parte, pero que inclusive muchas veces también han sido sancionados, han tenido algunas denuncias y etc., ¿no? Entonces, pero hablando desde mi punto de vista y en la labor que yo ejerzo constantemente, uno tiene que analizar qué casos llevar y qué casos no llevar, ¿no? Uno, porque partimos desde nuestra ética, y eso lo vamos a ver más adelante en las características del psicólogo forense, ¿no? Entonces, ustedes no van a ver de repente una pericia mía donde yo pueda estar favoreciendo a un agresor sexual dándole o haciéndole una pericia favorable diciendo que no es un agresor sexual, que no es tal y etc. No. O sea, uno tiene que analizar, así como los abogados, ¿no? Analizan los casos, ¿no? Ven, ¿no? Todos los documentos, ¿no? Del expediente para poder ver qué defensa van a realizar. Igualmente es el psicólogo, ojo, pero no para hacer defensa, sino para ver qué información dentro del expediente es positiva para poder llevar el caso, ya sea siendo perito de parte para el agresor, ¿no? Para la parte del agresor o para la parte de la víctima. Entonces, nosotros como psicólogos, bueno, yo en mi pericia no voy a decir la persona es un agresor, no es un agresor, no. Eso ya parte de toda la decisión que vaya a tomar el juez, ¿no? Es el quien va a tener que dar una sentencia, si una persona es un agresor o no es un agresor, él va a tener que archivarlo el caso y etc. Todo depende de cómo se muestren todos los medios de prueba, ¿ya? Entonces viene ahí la siguiente definición que dice Quintero, que la pericia psicológica es un medio probatorio de carácter personal
en el cual está contenida una declaración de ciencia o conocimiento realizada por una persona con especial experticia y conocimientos en ciencia, arte o técnica, y que se practica dentro del proceso para llevarle al juez pues el conocimiento de unos hechos. Entonces, justo ahí, la pericia psicológica es un medio probatorio. Y ese medio probatorio definitivamente va a tener que tener información importante, ¿no?, acerca de la persona que está siendo imputada por un delito o que está siendo víctima, ¿ya? Entonces, ahí el psicólogo pues tiene que tener esa experticia, conocimientos en ciencia. ¿Qué más nos dice en esta parte? Pues va a tener que, la pericia psicológica va a tener que tener una declaración de ciencia o conocimiento. Una pericia psicológica deja de ser pericia psicológica si es que no tiene un sustento científico, un sustento teórico, ¿sí? Porque si no hay ese sustento, vendría a ser un informe psicológico, ¿ya? Entonces, dentro de una pericia psicológica, en la parte de análisis e interpretación de los resultados, se tiene que realizar una discusión forense. Y dentro de esa discusión forense está, pues, el autor tal indica que los agresores sexuales tienen ciertas características, bla, 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 bla. En el presente caso, ¿no? El peritado, ¿no? De repente hablando de la evaluación psicosexual de un agresor, pues presenta ciertas características. ¿Se relaciona o no se relaciona con lo que dice la teoría? ¿Qué dice pues nuestra evaluación que hemos aplicado, ¿no? Entonces la pericia psicológica tiene que tener coherencia, tiene que tener bastante información rica, ¿no?, para el juez, ¿no? Para que nosotros al momento también de la audiencia podamos responder a las preguntas del abogado de la otra parte, de fiscalía, de los magistrados, y de repente ayudar pues a ejercer justicia. Y ejercer justicia quizás para el lado de la persona que es supuestamente agresor, lo están inculpando porque no vamos a ser ciegos, hay denuncias falsas, denuncias que de cierta forma quieren favorecerse de realizar una denuncia por factores económicos, venganza, odio, resentimiento, y eso es muy cierto, y eso lo he visto durante este tiempo, ¿no? O sea, hay casos en los cuales inocentemente se inculpa a alguien, como otros casos en los cuales sí, pues no hay marcha atrás, esta persona ha cometido el delito, ¿no? Y eso se está relacionado con todos los medios de prueba que se muestran y se presentan en el proceso. Para el lado de la víctima, sí, también tenemos esos dos bandos. Una víctima que realmente sí ha sufrido de los hechos de violencia sexual, de violencia familiar, psicológica, física, etc. Y todo eso va a tener que ser probado por los medios de prueba que se presentan, ¿no? Examen médico legal, entrevista única en cámara GESEL, pericia psicológica y etc., ¿no? Pericia antropológica, si hay consumo de alcohol o drogas, de repente la víctima ha sido dopada o etc., pericia toxicológica, ¿no? Pericia biológica, y todos los documentos que son importantes para estos procesos, ¿no? Pero también está el otro lado, en el que hay víctimas que no lo son, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? ¿Qué más nos dice Soria, Garrido, Rodríguez y Tejedor? Nos dice que la pericia psicológica es una evaluación psicológica a petición del juez, fundamental en psicología jurídica, es una herramienta donde se adquiere gran cantidad de información relacionada con el sujeto implicado en el delito, ya sea víctima o agresor, y que permite dar una explicación plausible a aquello que sucedió y que a su vez servirá como soporte judicial, ¿ya? ¿Qué más? Y viendo, pues, ¿quién es el perito psicólogo? Nos dice que el perito psicólogo es que por medio de una capacitación especial, estudio o experiencia, puede ayudar al juez a dictar una sentencia justa a través de su apoyo científico y técnico dentro del área de la psicología, ¿no? ¿Quién conoce acerca del comportamiento, la personalidad, los pensamientos, las emociones? ¿Quién estudia ello? El psicólogo, ¿no? Entonces, aquí el rol del psicólogo forense, el perito psicólogo en el ámbito judicial incluye el estudio de la personalidad y del comportamiento, ¿no? Entonces, un perito o experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir de forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica, ¿no? Como les indiqué al inicio, yo soy perito de parte, ¿no? Trabajo netamente con los casos relacionados a lo que es el derecho penal, ¿no?
Llevo algunos casos de familia, civil, laboral, pero mi fuerte está en el ámbito penal, ¿no? Ahora, en lo más general, un experto es una persona con un conocimiento amplio o aptitud en un área particular del conocimiento, ¿no? Es como decirles, ¿no? Lo general vendría a ser la psicología. Nosotros somos psicólogos, ¿no? Egresando de estudiar, obtenemos el título de psicólogos, otros obtienen el título de licenciados en psicología, ¿no? Entonces, de ahí, nosotros cuando egresamos, nosotros también tenemos que direccionar nuestra función, tener una especialidad. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí viene que nosotros vamos a tener un conocimiento en un área particular. En este caso estamos hablando de la psicología forense, ¿ya? Y dentro de la psicología forense, pues también hay ámbitos de aplicación de la psicología forense. Como les decía, estamos muy relacionados al derecho, y dentro de ello pues está el derecho penal, civil, familia, laboral. Entonces, el psicólogo forense, ¿en qué área del derecho va a laborar? Entonces, la práctica pericial forense en psicología no solo requiere de un especialista con maestría en psicología jurídica forense, tan importante como ello es que el profesional disponga de formación en psicología clínica. Sabemos que la psicología clínica es la base de todo, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos realizar diagnósticos en el área clínica, conclusiones en el área forense, ¿no? Ajustados a la casuística particular del peritado. Entonces, yo les indiqué desde un inicio, yo soy egresada, ¿no? Y no me avergüenzo de decir que soy egresada, ya estamos ahí en el proceso, se me ha pasado bastante tiempo, pero nunca es tarde para de repente sacar nuestros títulos, ¿no? Y eso también como consejo para ustedes, ¿no? Nosotros, bueno, antiguamente, ¿no? Para quienes ingresaban a trabajar en las instituciones públicas, ¿no? Se necesita, antiguamente, ojo, estoy hablando, ¿eh? Se necesitaba tener, ¿no? Ser titulado, de repente tener tu serum y todo ello. Ojo, en la actualidad, las convocatorias para las instituciones públicas son más específicas, ya están pidiendo segunda especialidad, maestrías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los colegas que trabajaban o que ingresaron a trabajar en unas instituciones públicas antiguamente han tenido que ir especializándose en el transcurso, cuando la psicología forense también empezó a tener mayor auge, ¿no? Entonces, nosotros no podemos quedarnos con solamente tener un título de psicólogos. Tenemos, en este caso, que tener una maestría, una segunda especialidad, y eso es parte de nuestra acreditación, ¿sí? No solamente basta que una institución pública me certifique a mí como persona que soy un perito, no. Ya, bueno, ese es un plus, ¿no? Digámosle. Pero también como profesional, pues yo no me quedaría solamente siendo psicóloga, siendo abogada, siendo asistente social, no. Tengo que seguir capacitándome y especializándome, ¿no? Entonces, la acreditación no solamente te la va a dar una institución, uno mismo tiene que acreditarse. Es bonito asistir a una audiencia y decir, ¿no? Yo en mis audiencias digo, yo soy egresada de la maestría en psicología forense, egresada de la segunda especialidad en psicología clínica, ¿no? Otros también van a decir, yo soy ya titulado en la segunda especialidad, ya soy magíster, ¿no? Entonces, ya esos son los logros de cada profesional. Entonces, no somos más ni menos, ¿no? Entonces, nosotros en la práctica y en la experiencia, nosotros mismos nos vamos a acreditar. Uno, sí, por los estudios que podemos tener. Dos, y lo importante creo yo también, y que va de la mano de los estudios, es la experiencia que uno va obteniendo en los años, ¿no? Entonces, la experiencia está muy relacionada a cómo uno asiste a una audiencia judicial, cómo uno presenta una pericia psicológica, qué metodología utiliza, ¿no? Ahora, en las maestrías muchas veces o en las segundas especialidades no nos van a enseñar o nos van a dar todos los conocimientos. Uno también tiene que ser autodidacta, ¿no? Tenemos a la mano el internet, tenemos bibliografía, tenemos libros, hay libros ya virtuales y todo ello que nos van a ayudar a nosotros a ser cada día más expertos, ¿ya? Y ojo, eso aplicarlo en la práctica, ¿ya? Entonces podemos concluir, ¿no? Y aquí hago pues todo un consenso de lo que hemos estado hablando en las definiciones anteriores, que dicen, ¿no?
Teniendo en cuenta toda la teoría y definiciones acerca de lo que es psicología forense, psicólogo perito y pericia psicológica, concluyo pues que la psicología forense es el estudio del comportamiento, las emociones y pensamientos de una persona ligadas a la comisión de un delito. Es ahí donde el psicólogo perito, ¿no? Oficial o de parte o de oficio, ¿no? Realiza su función de evaluar, observar, entrevistar y dar conclusiones acerca del peritado, presentando así pues una pericia psicológica o informe pericial o dictamen pericial o protocolo de pericia psicológica, donde emite todo su conocimiento científico, llegando a conclusiones las cuales van a tener que ser oralizadas en una audiencia, dando así un sustento objetivo y científico con teorías e investigaciones relacionadas a cada objetivo de la pericia. Cuando hablamos a cada objetivo de la pericia, y hacemos aquí una marcada diferencia con la psicología clínica. En la psicología clínica nosotros viene nuestro paciente y lo evaluamos de manera global, ¿no? Inteligencia, emociones, personalidad, o sea, global. ¿Por qué? Porque nuestro fin en la psicología clínica es llegar a un diagnóstico y de ese diagnóstico hacer un tratamiento psicológico. Ojo, el psicólogo forense no hace tratamiento psicológico. Nosotros evaluamos, entrevistamos, valoramos a una persona que ha cometido un delito o que es una víctima. Damos conclusiones, no damos diagnóstico. ¿Sí? Y el objetivo, o lo que se dice o se conoce, ¿no? en el formato de una pericia psicológica, como es, ¿no? El motivo de consulta, el motivo de evaluación, es específico. Entonces, ¿a qué me refiero con que es específico? Viene el juez, viene el fiscal, o viene el abogado que me va a contratar, o cualquier persona me dice, ¿sabe qué, doctora? Necesito una pericia de perfil psicosexual. Entonces yo digo perfil psicosexual, ya, yo ya sé qué voy a evaluar, qué voy a preguntar, qué voy a hacer, y etc. ¿Sí? Es específico, netamente perfil psicosexual. Viene y otro me dice, ¿sabe qué, doctora? Necesito una pericia psicológica para valorar personalidad. Perfecto, netamente personalidad. Vienen y me dice también, doctora, ¿sabe qué necesito en este caso? Que pueda valorar usted afectación o quizás de repente daño psicológico. Perfecto. Viene de repente en un caso de feminicidio, tentativa de feminicidio, u homicidio, doctora, ¿sabe que necesito específicamente una pericia para que pueda valorar impulsividad, agresividad? También. O también viene, doctora, ¿sabe que necesito una pericia para que pueda valorar usted el tema de que esta persona, esta víctima, ¿no? Supuesta víctima, porque siempre hay que hablar de supuestos, esta supuesta víctima tenga algún retardo mental. Sí, porque eso es un agravante. ¿Ya? Entonces, también. ¿Se dan cuenta que es específico? ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué preguntitas hay por ahí? No. Luis Fernando, a ver, ¿qué dice Luis Fernando? ¿Es posible incluir en una pericia diagnóstico o es criterio de cada perito, teniendo en cuenta que no hay un protocolo sino una guía de evaluación? No puede haber ningún diagnóstico. No es como la psicología clínica, ¿no? Vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Según el DSM-5, según el CIE-10, que son los manuales que nosotros utilizamos, ¿no? En F tal o en el código tal, la persona tiene, no sé, un trastorno de personalidad, tiene ansiedad, leve, grave, no. Nosotros en la psicología forense hacemos conclusiones de las cuales tenemos que describir qué es lo que hemos visto, ¿no? Sin poner códigos, ¿no? De diagnóstico, ¿ya? Ahora, lo que hay, pues tenemos guías, sí, tenemos guías, la mayoría de guías son de medicina legal, ¿no? Ojo, no solamente medicina legal, también Poder Judicial tiene sus guías, los centros de emergencia mujer también tienen su guía de atención a víctimas y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué dice en las guías? O sea, no se llega a conclusión, que no se llega a diagnósticos. Se llega a valorar de repente los factores vulnerables, ver si hay afectación o no hay afectación, ¿no? De repente el tema de la personalidad y etc., ¿no? Entonces nosotros no podemos llegar a un diagnóstico, solamente describimos, ¿no? Damos una conclusión relacionada al motivo de, ¿no? Hablando, a ver, perfil psicosexual. ¿Cuáles van a ser mis conclusiones con perfil psicosexual? Si la persona tiene algún trastorno de personalidad que esté relacionada a la comisión del delito sexual, ¿no?
Espérenme un momento. 2, si la persona tiene alguna desviación sexual o parafilia, ¿no? Y 3, de repente valorar, ¿no? El tema de en sí, cuál es su tipo de personalidad, ¿no? Ojo, que no está relacionado al delito, pero cuál es en sí, ¿no? Explicar cuál es su personalidad. Gracias, Luis Fernando, por tus preguntas. Bien, entonces, la evaluación psicológica en el ámbito penal, pues, en el ámbito penal les hablo, ¿no? Es una actividad, pues, difícil, ¿no? Ojo, no los voy a espantar, no los quiero asustar, ¿no? Que es muy difícil, no. Pero ¿a qué se da que es una actividad difícil, no? Es que hay varias razones para ello. Uno es por la gran responsabilidad ética que el psicólogo forense tiene, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Pues que un error, ¿no? En un peritaje tiene consecuencias muy graves, pues puede determinar el futuro de una persona y no es fácil detectar el error, dado que normalmente cada perito solo evalúa una vez. Ojo, y no es que solamente en una sesión. Yo, bueno, me basaría netamente de la guía que se tiene en cuanto a lo que son las sesiones, lo que indica que son de 2 sesiones a 3. ¿Y por qué yo siempre me voy a basar de 2 sesiones a 3? Porque desde que yo inicio laborando como perito, en las audiencias, siempre los fiscales me han dicho, está permitido que tiene que ser de 2 sesiones a más. ¿Por qué usted hizo una sesión? Al inicio yo hacía una sesión, ¿no? Me tomaba 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Y dije, no, eso no puedo estar haciendo, ¿no? Ya cuando yo empezaba, ¿no? Decía, ya iba corrigiendo algunas cosas. Empecé a instruirme mucho con las guías y en las guías decía, pues hay un cuadrito. Y sí hay 3 excepciones en las cuales solamente se puede evaluar en una sola sesión, ¿no? Pero en muchos casos que yo analizo las pericias, muchas veces no se cumplen esas 3, esas 3 disposiciones en las cuales solamente se debe aplicar en una sola sesión, ¿no? ¿Y qué dice la guía? Pues son 3 sesiones, 2 sesiones a 3 sesiones, ¿no? Las 2 primeras de entrevista, la tercera de evaluación psicológica, ¿no? Eso es lo que dice la guía. Pero, y lo que yo observo en la actualidad, y a veces cuando me vienen ya los casos, cuando ya pasaron su pericia psicológica en una institución pública, yo siempre les pregunto, dime, ¿en cuántas sesiones han evaluado, te han entrevistado? Doctora, me han entrevistado en una sesión. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo más o menos? Será máximo de 2 horas. Y yo siempre he dicho, en 2 horas nosotros vamos a llegar a conocer o saber un poco más, ¿no? De repente, de una persona que ha cometido un delito, de una persona que es víctima, en una sola sesión. Ahora, ¿qué sucede? Yo como perito de parte, y eso está estipulado también en el Código Procesal Penal, en la función del perito de parte, asisto a observar las evaluaciones psicológicas, a veces en medicina legal, ¿no? Estoy sentada en la misma sala con el perito oficial y solamente estoy de observadora. Gracias a Dios, en la actualidad, en los casos que he observado, ¿no? Las evaluaciones psicológicas, siempre me han programado, ¿no? Con los peritados, 2 sesiones a 3 sesiones, ¿no? Entonces es interesante. Muy bien, entonces se cumple con la guía, ¿no? No es que no se cumple. Salvo otros casos en los cuales yo les digo que yo ya no asisto como a observar las evaluaciones y ya vinieron ya con su evaluación, con sus resultados, y siempre me dicen, no, me han evaluado una sesión, ¿no? Pero cuando yo asisto, sí, la hacen en 2 sesiones a 3 sesiones, ¿no? Y para mí es muy importante y ahí valoro mucho la labor de los peritos, porque de cierta forma se cumple también con lo que estipula la guía, ¿no? Y porque de cierta forma también en esas 2, 3 sesiones nosotros estamos obteniendo mayor información que va a ser muy importante al momento de nosotros emitir nuestras conclusiones, ¿ya? Gracie, podríamos tomarnos, sí, como referencia bibliográfica, sí, nuestro DSM-5, pero también otros, hay diversos autores que hablan sobre los agresores sexuales, sobre los feminicidas, sobre las víctimas, cuáles son las consecuencias de las víctimas, y si eso nosotros hemos observado en nuestra evaluación psicológica, en nuestra entrevista, en nuestra observación y todo ello, ¿no?
sí podemos mencionarlas, pero no diagnosticar, ¿no? Sí, ¿no? Según el DSM-5 indica que los criterios para una personalidad antisocial son tal, tal, tal. En el presente caso, pues, fulanito de tal, se le evalúa con la prueba de personalidad Milo y ha obtenido puntuaciones altas en lo que es personalidad antisocial. Entonces se relaciona lo que dice la teoría del DSM-5 en los criterios y de repente podemos tomar otra teoría, ¿no? Que dice Milo también acerca de la personalidad antisocial. Entonces así sustentamos nuestras, nuestra bibliografía, ¿ya? Ahora, Luis Fernando, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, de que la persona viva en una zona alejada, de que no tenga acceso a medios de comunicación y que no tenga o que tenga problemas para trasladarse, ¿no? Entonces ahí se puede, ¿no? Realizar en una sola sesión, ¿ya? Ahora, ¿por qué es difícil también quizás la evaluación la labor del psicólogo forense? Pues que en segundo lugar, la colaboración en el proceso de evaluación de la persona evaluada no siempre es positiva, ¿no? Porque muchas veces tanto el supuesto agresor como la supuesta víctima van a estar motivados a fingir, a mentir, ¿no? Entonces es ahí donde, y porque de cierta forma también están obligados a asistir a una evaluación psicológica para una pericia, ¿no? Entonces, muchas veces no asisten de manera voluntaria, y ustedes saben, ¿no? Ya hablando de psicología en general, si un paciente no asiste de manera voluntaria a una evaluación psicológica o una sesión psicológica, no se obtienen pues resultados positivos, ¿ya? Ahora, en tercer lugar, la evaluación en sí es difícil debido a que en la mayoría de los casos hay que evaluar el comportamiento y los trastornos de forma retrospectiva en el tiempo. ¿A qué nos referimos? O sea, en los casos de delitos sexuales muchas veces las víctimas están denunciando después de meses, de años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber valorar de manera retrospectiva, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros, en los casos de víctimas, ¿ya? Para valorar afectación o daño psicológico, tenemos que tener bien claro en nuestra pericia psicológica el antes, el durante y el después. El antes de cómo era esta víctima antes del hecho, ¿sí? Y cómo es después, porque ahí vamos a ver marcadamente los indicadores de afectación psicológica y lo que en la teoría se conoce como consecuencias psicológicas en las víctimas de delitos sexuales o de violencia, ¿ya? Ahora, por último, no siempre es posible poder obtener información de todos los elementos implicados, o sea, vecinos, amigos, familiares. ¿Qué es lo que yo hago en mi práctica? No solamente me baso de la información que me dé el peritado, hablando de agresor o de víctima, porque si no yo estaría creyéndole al 100% y nosotros tenemos que ser imparciales, ¿sí? No es como a veces viene la víctima y de repente, no, sí, doctora, me pasó esto, llore y etc. Y yo ya le creo, ay, pobrecita, ¿cómo le ha podido suceder esto y etc., ¿no? Entonces ya voy a estar direccionando ya mis conclusiones, ¿no? Entonces yo no puedo creer el 100%. ¿Qué hago? Entrevisto a un familiar, ¿no? El más cercano, ¿sí? De repente la esposa, el padre, la madre, los hermanos, o etc. Bueno, más en los casos en los que yo llevo, siempre hay siempre asisten de manera voluntaria, porque, ojo, ¿no? Ellos necesitan una pericia que les ayude, ¿no? En algo, en su proceso, ojo, y en los casos en los cuales, pues sí, se debe de ayudar, ¿no? Entonces, asisten, ¿no? Y también me entrevisto con el familiar, ¿no? ¿Por qué? Para corroborar información. Y yo no les voy a decir, ¿sabe qué, ceñito? ¿No? Usted es la mamá de tal, ¿no? Sí, su hijo me ha dicho que bueno, esto, lo otro. No, ojo, que la mamá siempre me va a decir, no, sí, es cierto, a todo, amén, ¿no? Yo pregunto, hago preguntas abiertas. Cuéntenme, ¿cómo era su hijo en la adolescencia? Dígame, ¿no? ¿Cómo es él? ¿O cómo ha sido? Entonces, yo también siempre les pido que hablemos con la verdad, nos sinceremos, porque todo lo que ustedes me puedan mencionar va a ayudar, ¿no? En el proceso de evaluación y elaboración de esta pericia psicológica, ¿no?
Entonces, sí, a veces se sinceran, hablan, no, mi hijo ha sido así, tal, tal, tal. Entonces, me dice eso la mamá y cuando el peritado me dice, no, nunca he tenido problemas, en mi adolescencia todo me ha ido muy bien, nunca he tenido problemas en el colegio. Y cuando la mamá, no, sí, mi hijito era muy terrible, en el colegio siempre se paraba peleando y entonces. Entonces, ahí valoramos lo que les decía acá. Querer mentir o fingir. ¿Por qué? Por el tema de la deshabilidad social, por el tema de que de repente, pues, quieren hacerse los inocentes, ¿no? Que no cometió el delito y etc. ¿Ya? Entonces, también, por otra parte, la actividad profesional de los psicólogos forenses puede estar sometida a determinadas presiones sociales. Muchas veces en los casos en los cuales, pues, han causado un impacto en la opinión pública. Ustedes han visto, hay muchos casos, ¿no? Delitos sexuales, feminicidios y todo ello, que a la sociedad, pues, les ha generado opiniones muy fuertes, ¿no? Entonces, imagínense, a veces sale, ¿no? En las noticias, ¿no? Cuando se hace un documental, una noticia muy extensa acerca de un caso, sale, ¿no? Y se emitió la pericia psicológica y de tal, 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 y las conclusiones son estas, peor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa muchas veces aquí? Nosotros como psicólogos forenses no podemos estar atacándonos. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, también nuestro código de ética nos dice, o sea, yo no puedo emitir un juicio de valor acerca, sí, la perito tal, es tal, realiza mal su trabajo, no. O esta perito no tiene experiencia, esta perito y bla, bla, bla. No. Lo que nosotros vamos es a observar el contenido de la pericia, ¿sí? Entonces, no somos niños, ya somos profesionales y de cierta forma no podemos estar en eso, ¿no? De que no tiene experiencia, de que como es peritos y si tiene experiencia en hacer pericia, y etc., y etc., ¿no? O sea, muchas veces también hay ahí comentarios, hay mucha presión, ¿no? Entonces, a veces eso sucede entre los peritos de parte con los peritos oficiales, ¿no? No estamos en una guerra, ¿no? Lo que nosotros como peritos en general queremos es ejercer justicia, formar parte del ejercicio de justicia. Entonces yo no puedo estar pues en dimes y diretes con un perito, con un colega y etc. ¿Ya? Ese tema es, José Luis, el tema de la resiliencia es muy importante. Y ojo, también tenemos que ponerlo en nuestra pericia. Si nosotros vemos, y también podemos valorar ello, el tema de la resiliencia, porque ya pasó bastante tiempo, ya la persona llevó de repente tratamiento psicológico, y si no llevó tratamiento psicológico, pues de repente también ha tenido bastante soporte familiar, ¿no? etc. Algo que haya ayudado en la víctima, ¿no? No tener, pero por eso hacemos lo retrospectivo. La víctima le vamos a tener que preguntar, cuéntame, ¿cómo estuviste tú en todo ese tiempo? Ya, lo vamos a tener que corroborar con la madre. Cuénteme usted cómo estuvo su hija, ¿no? En ese tiempo. Sí, pero ya a raíz del tratamiento psicológico ha ido sobrellevando la situación y bueno, ahora usted la puede ver, ¿no? Estudiando, ¿no? Porque hemos tenido que tener un arduo trabajo llevándola al psicólogo, solamente nosotros como familia y etc. Eso es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos que hacer análisis retrospectivo. Y ahí yo no coincido con las personas que, ¿cómo es que el psicólogo va a tener que hacer un análisis retrospectivo? Y etc. Sí se hace retrospectivo. Ojo, que no voy a presentar pues la pericia de ese análisis retrospectivo con la fecha pasada, no, se presenta con la fecha actual. Y en la audiencia se tiene que hablar y decir, pues es un análisis retrospectivo debido a que la información que se ha recabado es relacionado al antes del suceso y después del suceso. Ahora, esta persona ha tenido tratamiento psicológico. Si nosotros no vamos a evidenciar afectación psicológica ahora, ¿es por qué? Por esa capacidad de resiliencia, por el tratamiento psicológico, por el soporte familiar, o sea, los factores protectores, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Si de repente yo estoy evaluando ahora, ¿no? De repente a la peritada, a la víctima, ojo, yo no voy a tocar ya lo que declaró en cámara G, se le estaría revictimizándola. Pero ¿qué pasa si de repente en algún momento la veo que llora? ¿No? O de repente se pone ansiosa, nerviosa. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando a veces hago pericias de víctimas que ya pasaron cámara GESEL, no las entrevisto, les digo, ¿sabes qué?
el día de hoy, bueno, yo ya sé que tú has dado una declaración en cámara GESE, la vamos a dejar y voy a tomar en cuenta lo que tú has declarado. Lo que a mí me gustaría es conocerte a ti, cómo te fue a ti, ¿no? A raíz de todo este suceso, cómo estuviste antes, cómo estás ahora, qué sientes, cómo te encuentras. De repente, este suceso que pasó, ¿no? ¿Te ha generado algo a ti ahora en la actualidad? Entonces, tenemos que valorar, pues, antes, durante, después. ¿Ya? Y eso tiene que estar bien remarcado en una pericia psicológica. Bien. Los aspectos éticos y deontológicos del psicólogo. Ya, nos estamos retrasando en esto. Que es muy importante hablar de esto. Ya. Uno, está el tema de la formación del perito psicólogo. ¿Mm? Justo ahora en estas semanas estuve analizando una pericia psicológica. Y bueno, y eso también para quienes de repente en esta clase son abogados. Nosotros tenemos siempre que estar valorando, ¿no? Bueno, la formación del perito. ¿En qué sentido? Nosotros para ejercer de manera legal nuestra labor como psicólogos, tenemos que estar, sí, titulados, ¿no? Pero es lo más importante estar colegiados y habilitados en nuestro colegio profesional. ¿Mm? Justo esta semana está realizando un pronunciamiento psicológico acerca de, ¿cómo le pusieron? Informe psicológico forense. ¿No? Esa no es la terminología, es pericia psicológica. Inclusive era de credibilidad el testimonio, ¿no? Entonces, y yo siempre soy curiosa, ¿no? Y tenemos que valorar eso, pero ya eso parte del abogado. El abogado también se dio o vio, ¿no? El tema de, ustedes saben que los abogados tienen siempre que valorar, ¿no? Cómo es que se puede desacreditar, ¿no? De repente algún medio de prueba, ¿no? En este caso la perito estaba inhabilitada, ¿no? Inhabilitada desde enero de este año y la pericia la había presentado claro, en agosto, hace el mes pasado, ¿no? Cuando estaba inhabilitada, ¿ya? Una vez también, a mí también, por parte de Fiscalía, mandaron a averiguar si yo estaba habilitado en el momento que presenté una pericia. Gracias a Dios estuve, ¿no? Entonces, es responsabilidad del psicólogo, y no solamente del psicólogo, creo que también los abogados, ¿no? Cada profesión tiene su colegio profesional que tiene que estar habilitado para ejercer, pues, de manera legal la profesión. ¿Ya? Entonces, ahí también en la formación del perito psicólogo tiene que tener conocimientos básicos, ¿no? Tiene que tener también sus grados académicos, y si no los tuvieras, el ser egresado es porque ya has llevado pues todos unos estudios de 2 años, de 2 años en la segunda especialidad, en la maestría, entonces eso no es en vano. Lo que pasa de repente en mi caso, ¿no? Y en muchos de los casos también de varios colegas, es que nos falta de repente también titularnos, ¿no? Bueno, es un pasito más, ¿no? Entonces, pero nada imposible. Ahora, que también nos dice que hay aspectos motivacionales en el peritaje. Aquí hay que distinguir 3 niveles. Espérenme un ratito, ya. Hasta mañana, mi amor. Vaya. Entonces, lo tierno de la ponencia. Tenemos 3 niveles, que son la intencionalidad en la evaluación, la influencia motivacional del sujeto evaluado, la influencia motivacional de otras personas, y bueno, aparte lo que es las garantías científicas de los instrumentos. Entonces, la intencionalidad en la evaluación nos dice que es algo evidente que la intención que tiene un perito a la hora de evaluar influye en los resultados y en los juicios de valor que emiten el informe oral y escrito. Ojo, nosotros no tenemos que emitir juicios de valor. Durante la entrevista y la evaluación no debemos de juzgar a nuestra víctima. No tenemos que ser como militares. Sí, y dime cómo tú has cometido este delito. Por eso es que es cierto a veces lo que dicen, ¿no? El psicólogo forense tiene corazón de piedra. Entonces, pero no es así. Nosotros tampoco tenemos, bueno, tenemos que ser 0 estereotipos, 0 prejuicios. O sea, ¿qué pasa si yo le tengo odio y aberración a los agresores sexuales? Y como perito justo me toca un agresor sexual. O bueno, y siempre me va a tocar de repente, ¿no? Evaluar.
Entonces, ¿no creen ustedes que eso influiría? Influye. Entonces, yo siempre veo a las personas como seres humanos. Me quedo en eso. Seres humanos. Para que no influya en mí nada. Es un agresor sexual, ha cometido esto. Sí, leo los expedientes, veo y valoro ello, pero tengo que conocerlo, tengo que entrevistarlo, tengo que evaluarlo, tengo que valorar. En los casos, ojo, en los, como les digo, en los cuales yo escojo y veo, ¿no? En sí qué casos son válidos para que se pueda presentar una pericia psicológica, ¿ya? Ahora, influencia motivacional del sujeto evaluado. Y redundamos ahí que muchas veces pues los peritados van a querer engañar, simular, disimular, brindar información falsa y etc., ¿no? La influencia motivacional de otras personas, de que otras personas influyan. ¿A qué me refiero con otras personas? Abogados, familiares, ¿no? Bueno, de repente, ¿sabes qué? Tú vas a ir a la evaluación psicológica y no hables de este tema. En sí, mejor no declares porque no has declarado en fiscalía. O si declaras, declara nomás lo mínimo. ¿Por qué creen que ustedes que yo sé todo eso? Porque lo he observado y lo he visto. ¿Ya? Inclusive también han venido a mí y me decían, doctora, ¿sabe que mañana va a pasar su evaluación psicológica de medicina legal? ¿Usted cree que pueda prepararlo, que puede evaluarlo, ver más o menos cómo van a salir sus resultados? Si lo hago, estaría yendo en contra de mi ética profesional. Estaría como que preparando a una persona para que pase una evaluación psicológica en medicina legal. No lo hago. Y eso más sucede a veces con los casos en los cuales, bueno, con los abogados que son nuevos cuando trabajan conmigo, ¿no? Ya los antiguos saben muy bien que no me presto para esas cosas. Igualmente me pasó en un caso, ¿no? Y siempre comento sobre esto porque es parte de mi práctica, ¿no? O lo que he podido observar. Doctora, ¿sabe qué? Necesito que usted la prepare, esta menor va a pasar cámara GS. Pero porque no es que queremos asegurarnos de que de repente no diga algo. O sea, ya detrás de ese caso están, ¿no?, armando toda su artucia, sus artimañas ahí para hacer ver que, o que diga la menor que no pasó nada cuando sí había pasado. ¿No? Entonces, tampoco, no lo voy a hacer. Pero doctora, por favor, no lo voy a hacer. Pero doctora, ¿sabe qué? Es que, ¿sabe? No, esta persona ya no es responsabilidad mía, es de la persona que comete el delito, ¿no? Entonces, ahí viene también el tema de las presiones, que el psicólogo forense también tiene, ¿no? Entonces, hay que ser ajenos a ello y cumplir con nuestra ética. Las garantías científicas de los instrumentos. Ojo, las pruebas psicológicas tienen que estar estandarizadas y validadas en nuestro medio, ¿ya? Y para eso, para elaborar una pericia psicológica, también tenemos que conocer las pruebas psicológicas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Cuando yo asisto a audiencia, siempre me preguntan, ¿no? Y a veces porque ven algunos instrumentos que no son los mismos de siempre, porque se ven en las pericias, ¿no? A veces miran algunos test, me dicen, ¿y este test está estandarizado y validado? Sí. Y usted, inclusive, ¿no? Los fiscales, como soy perito de parte, siempre tratan ahí de desacreditar, ¿no? ¿Y usted podría decirme en qué universidad, dónde se han realizado los estudios? Y uno ya tiene que estar un paso más adelante. Sí, se han realizado investigaciones, ¿no? De este test, ha sido aplicado en esta investigación de la universidad tal, en el año tal. Calladitos. Ahora, entonces, ¿y por qué usted utilizó esta prueba psicológica en este caso, no? Bueno, porque nos ayuda a poder y nosotros sustentamos. Por eso tenemos que conocer la prueba psicológica que estamos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta prueba psicológica? Ahora, ojo, yo sí pongo en mis pericias psicológicas los resultados de las pruebas que aplico. No es que solamente las menciono y después ya no hay más. Y esos son muchos de los errores que yo veo. No ponen, ¿no?, los puntajes y la interpretación de qué significa, ¿no?, los resultados de cada prueba aplicada. Entonces, yo siempre les indico, ¿no? Cuando me hacen, bueno, pasamos a la página número tal, en la parte de los resultados, indica que en el test tal hay ciertas puntuaciones, lo cual significa esto, lo otro. Entonces, nosotros como peritos tenemos que ser, pues, o sea,
Tenemos que mostrar todo, o sea, quiénes somos nosotros, ¿no? Para esconder información. Cuando en estos casos, ya sea de supuestos agresores, de supuestas víctimas, lo que se quiere es esclarecer algo. Que el juez, el fiscal conozca por qué esta persona de repente cometió el delito, qué pasó, qué sucedió, ¿no? O por qué de repente, entre comillas, es inocente, ¿no? Eso ya es parte del abogado en la defensa, ¿no? No de nosotros. Indirectamente quizás con nuestros resultados apoyamos a él, ¿no? O por qué esta persona es víctima, qué pasó, qué sucedió, ¿no? Entonces, en las audiencias a mí me preguntan de todo, hasta inclusive me preguntaron en qué página de esta bibliografía usted ha encontrado lo que está sustentando. Así es tal cual me hicieron las preguntas y yo, bueno, tuve que saber responder, ¿ya? Ana Lucía, sería, no presentar, ¿no? Explicar la validez y confiabilidad cuando le pregunten, sustentar. ¿Por qué? Una parte de la labor, y justo estamos entrando a estas características del psicólogo forense, es que nosotros, nuestro documento, nuestro medio probatorio, que es la pericia psicológica, tiene que ser bien documentado. Lo presentamos y ese documento es oralizado en una audiencia. Sí o sí, no es que no vaya a asistir, que me escape y no quiero ir a asistir a una audiencia, no. Sí o sí. Entonces, ahí nosotros tenemos que argumentar, sustentar, defender pues la pericia que estamos presentando nosotros, no defender al peritado, sino nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, si deseas lo puedes poner como en bibliografía, yo pongo en la parte, ¿no? Citas bibliográficas, en la parte de abajo, ¿no? De repente lo pongo como notas, ¿no? Si deseas, o si no también lo explicas. Yo siempre digo, no voy a presentar todo mi sustento pues en la pericia. Ojo, teoría, porque puedo mencionar, sí, el autor tal menciona esto, pero cuando me pregunten más en la audiencia, y ahí me lanzo con todo y digo, sí, esto y lo otro, sustento, ¿no? Entonces, eso es lo que también valora el juez, el juez, la experticia en el conocimiento que tiene el perito, ¿ya? Ahora, no tanto presentar quizás, Ana Lucía, el tema de la validez y confiabilidad, sino lo importante, los resultados y la interpretación de esos resultados. ¿Ya? Exactamente, sí, son pruebas complementarias, auxiliares, ¿ya? Pero si se aplican, o sea, una pericia psicológica no es que no vaya a tener evaluación, si eso es parte de la función del profesional. Entonces, es saber qué pruebas psicológicas utilizar. ¿Por qué? La parte importante es entrevista, observación. Y ojo, las pruebas psicológicas son auxiliares, complementarias, como indica M. Luna, ¿no? Sí, pero cuando yo aplico estas pruebas complementarias auxiliares, confirman lo que yo encontré en la entrevista y en la evaluación, en la observación. Y es un gol. Sí, la entrevista es lo más importante, por eso tenemos que saber preguntar. No es que nosotros tengamos un guión de preguntas y qué es lo que vamos a indagar, no. La entrevista es semiestructurada, ¿ya? Entonces sí, eso es lo importante y nosotros mientras vamos escuchando, mientras vamos entrevistando, vamos teniendo nuestras presunciones, ¿ya? Y ojo que estas presunciones tienen que ser validadas y confirmadas con una prueba psicológica. Porque eso es lo que te preguntan en audiencia. ¿De dónde usted sacó que la persona tiene una personalidad tal, 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 tal? Sí, puedo decir de la entrevista, pero de manera objetiva. Porque eso es lo subjetivo, lo que nos dice el peritado, ¿ya? Entonces, lo volvemos objetivo cuando hay resultados de una prueba psicológica. Características del rol del psicólogo forense: objetividad, rigor y capacidad para centrarse en los detalles relevantes, pensamiento crítico, capacidad para comunicar e imparcialidad, ¿sí? Objetividad, redundo en ello, lo que les dije, no debemos de prestarnos a presiones, ¿no? ¿Por qué? Nosotros debemos de confiar en uno mismo, o sea, en nosotros como peritos, ¿ya? Debemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos de lado todo ello
y favorecemos y nos vamos al lado de los peritos que ejercen de manera inadecuada la especialidad, perdemos objetividad y perdemos credibilidad. Nosotros mismos nos desacreditamos, ¿ya? Rigor y capacidad para centrarse en los detalles relevantes. ¿Qué nos dice? El rigor es signo de calidad del trabajo forense. Ser riguroso requiere perseverancia y voluntad de trabajo analizando cada detalle de la información relacionada con el caso. En perfil psicosexual, sí, voy a tener que indagar, sí, sus antecedentes de vida y todo ello, pero voy a indagar más y voy a centrarme más en lo relevante, en su desarrollo psicosexual. La entrevista va a estar más interesante en ese aspecto, ¿ya? Pensamiento crítico. Un buen psicólogo forense debe buscar la información necesaria para responder a las preguntas planteadas por cada caso. Entonces, ¿con qué teoría voy a sustentar mi pericia psicológica? Los resultados de mi entrevista, evaluación, observación y todo ello, ¿ya? Capacidad para comunicar. Es necesario ser capaz de expresar y explicar las opiniones con claridad y fuerza, tanto por escrito como verbalmente. Todo lo que está escrito en mi pericia psicológica es lo que voy a tener que oralizar. No es que en el momento de la audiencia, ¿sabe qué? Sí, me olvidé de poner en la pericia, ¿no? Este aspecto que también es importante. No. Ahí ustedes mismos están desacreditando. Por eso las pericias tienen que ser revisadas al milímetro, ya antes de presentarlas. ¿Ya? Tenemos el psicólogo perito y el psicólogo testigo. El psicólogo perito es el psicólogo que está o tiene el conocimiento en psicología forense, ¿no? Está especializado en ser perito y todo ello, ¿no? Y va a tener que ser partícipe de una audiencia. El psicólogo testigo es el psicólogo de las otras especialidades, ¿no? El psicólogo clínico, el psicólogo organizacional, el psicólogo educativo, etc., que en algún momento han presentado un informe psicológico y que este informe psicológico ha sido presentado en un proceso judicial, ¿sí? Entonces, por eso dice, estos informes no son periciales, son informes psicológicos, pero muchas veces estos psicólogos, ya sea el clínico, el educativo, el organizacional, ¿no? Quien haya presentado el informe psicológico, quizás van a ser llamados a audiencia, y de repente, eso me ha pasado a veces con los colegas, ¿no? María Alexandra, ¿sabes qué? Me han llamado a una audiencia, me han dicho que me presente, pero yo no he presentado una pericia, ella presentó un informe psicológico. Sí, tranquila, calma, ¿no? Sí, sí, pues tienes que asistir a explicar, nada más ese informe. Tú no conoces por qué se presentó, de qué trata el proceso, si es delito de violencia sexual, si es, no sé, difamación, si es una querella, no, tú no sabes. Solamente respondes, ¿no? Bueno, se preguntó, el menor me dijo, ¿no? Que su tío, ¿no? A veces en los casos, porque a veces los niños develan hechos de violencia sexual en el colegio, a su psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? A veces dirección pide pues el informe, ¿no? De repente el psicólogo se lo presentan a los padres, ¿no? Y ya lo utilizan en un proceso judicial, ¿no? Entonces, por eso yo digo que todos debemos estar o tener conocimientos de todo, ¿no? Un poco de todo. Ojo, no ser todistas, no es que yo soy psicóloga clínica, educativa, organizacional, forense, ¿no? En todo soy yo, no, no. Por eso para uno se especializa y se centra su trabajo, ¿no? Ahora, ahí es esperable, sí, que asista a audiencia o de repente no, pues, ¿no? Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Hay una llamada, 2 llamadas, 3 o a grado fuerza para que asista a un psicólogo. Y asiste en calidad de testigo, no de perito, ¿ya? Entonces, ahí asiste y explica nada más. O sea, si el fiscal o la persona viene a hacer más preguntas, no sé de qué trata el caso, yo solamente presenté este informe en tal fecha, por tal motivo, no sé más. Punto. ¿Ya? Y aquí, los tipos de perito. Perito oficial, perito de oficio, perito de parte. Perito oficial, los colegas que trabajan en medicina legal, son ellos, los peritos oficiales, los peritos de oficio, nuestros colegas que trabajan o están adscritos a la RPG del Poder Judicial, quienes mayormente llevan pues casos de civil, laboral, ¿no? Y los peritos de parte, ¿no? Aquí hay 2 tipos de perito de parte. El perito de parte que trabaja para un estudio jurídico y el perito de parte que trabaja
de manera libre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Aquí los peritos de parte que trabajan para un estudio jurídico, pues, ojo, ya están pues dentro de una institución privada, un estudio jurídico, y de cierta forma, pues, ahí se prestan, ¿no? De repente, pues, yo soy el perito de parte del estudio tal, ¿no? Y, bueno, me van a tener que pasar el caso y voy a tener que hacer sí o sí la pericia. Ay, no puedo decir, no, no voy a hacer la pericia, ¿no? En mi caso, yo soy el perito, como dicen, ¿no? Aquí los verdaderos peritos de parte trabajan de manera, pues, libre, ¿no? Sin pertenecer a un estudio jurídico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a tener autonomía, voy a decidir si llevo o no llevo el caso, ¿no? Y ahí sí no se presta para la parcialidad, ¿ya? A eso me refería cuando les decía que los peritos de parte no siempre van a tener que favorecer a la parte que los contrata. ¿Ya? Entonces, yo trabajo con miles de abogados, estudios jurídicos, me llaman por allá, entonces, de cierta forma, ahí pues soy muy independiente en decidir, pues si quieren llevo el caso, si no, no, también, ¿no? Entonces, no estoy sujeta a hacer sí o sí una pericia. ¿Qué evalúa la psicología forense? Pues de cierta forma tiene que valorar lo que es la consistencia, la información fáctica, valorar de repente o alegar, ¿no? Si la persona tiene algún estado mental pasajero o es general, ¿no? En esta persona que de repente estamos evaluando. Y el psicólogo forense también tiene que tener, pues, una comprensión de la ley y de la situación jurídica en la cual, pues, está emitiendo una pericia psicológica, ¿no? O sea, nosotros como psicólogos tenemos que conocer lo básico del derecho, ¿no? De repente que trata los delitos de violencia sexual, ¿no? Porque hay tipología, ¿no? Tocamientos, actos contra el pudor y etc. Y aquí vamos a la confluencia entre la psicología y el derecho. Requisitos para ser perito de parte, bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre tener nuestras especializaciones, diplomados, estar pues dentro del ámbito, ¿no? Entonces, y lanzarse a la piscina, pues, ¿no? O sea, uno tiene que llevar el primer caso, asistir, ¿no? Prepararse, ¿no? Por eso que también uno estudia, ¿no? Ojo, como les dije, no todo el conocimiento nos van a dar ni en pregrado, ni en la maestría, ni en la segunda especialidad, ¿no? O sea, nos dan lo básico, lo que nosotros debemos conocer, pero ya también forma parte de nosotros aprender de manera autónoma, ¿no? Entonces, requisitos así, bueno, tiene que ser la acreditación, sí, ojo, ser psicólogo, estar colegiado habilitado, tener estudios, ¿no? En lo que es la psicología forense, cursos de especialización, diplomados y etc., ¿no? Entonces, ya uno mismo, ¿por qué les digo, no? Que el perito se hace en la práctica, porque en la práctica se hace conocido. Ustedes dirán, pues, ¿y usted al inicio cómo es que de repente ya empezó a llevar casos? Mi primer caso que yo llevé fue una tentativa de parricidio. De un caso que inclusive al juez lo han metido y está actualmente en el penal aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, después uno se siente nervioso, ansioso, pero también tiene seguridad de lo que en sí, pues, le apasiona, ¿no? Y tiene vocación. Yo siempre he estado direccionada a ser perito de parte, a ser psicóloga forense, siempre, eso ya vino desde pregrado, ¿no? Entonces, también hay que tener la dirección, por eso siempre les digo, la dirección, ¿a dónde vamos a apuntar nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que queremos ser? Ya está. Entonces, especialmente es ello. Y en sí la experticia que vas a ir logrando con el pasar del tiempo y los casos que vas llevando. Ahora les decía, ¿no? O sea, ¿cómo yo llego a conocer? Porque de cierta forma, pues ya la primera abogada con la que trabajé me refirió con otros abogados, ¿no? Y estos abogados conocieron mi trabajo y me refirieron así otros abogados, y así otros abogados. Trabajo con abogados de Huánuco, de Lima, tuve la oportunidad de trabajar también en un caso con el doctor Jefferson Moreno, para mí una eminencia en el tema de en lo que es el derecho, lo conozco, trabajo con el estudio Gutiérrez Oliva aquí, trabajo con el doctor ay, se me fue el nombre del doctor Joseph Trujillo,
trabajo con distintos abogados, aquí en Arequipa y en otras ciudades del Perú, ¿no? Entonces, yo siempre agradezco la confianza que tienen con mi persona y creo que eso se ve reflejado, por eso les digo, en los trabajos que uno presenta, ¿no? Porque imagínense, ya en algún momento de repente baja mi credibilidad o algo, ¿no? Pongámoslo, ¿no? O sea, ya no me van a llamar, ¿no? O de repente también saldrán más psicólogos o peritos de parte, ¿no? Entonces, cada uno, o sea, yo no conozco más que de repente unos 2 colegas más como peritos de parte. Sé que hay más peritos de parte, pero muchas veces también han venido, ¿no? Doctora, sí, hemos ido a otros peritos, pero bueno, usted nos ha dado mayor confianza, mayor, de repente nos ha dado una visión, ha leído el expediente, nos ha dado una visión más amplia, ¿no? Entonces, es que eso se trata, no es llevar un caso por llevar, es decir, ya, sí, ya, el caso ya lo llevo, ¿no? Entonces uno lo analiza, lo ve, y creo que con la experiencia, yo al inicio me demoraba, ¿no? Analizando mis expedientes, ¿no? Demoraba bastante y leía. Ya ahora con el tiempo me voy solamente a lo más importante, ¿no? Leo, valoro, veo conclusiones, resultados, hay congruencias, coherencias, consistencia, incongruencias, contradicciones, entonces valoro y ya, al toque, ya, perfecto, sí, llevo el caso ya. Entonces, ¿cuál es la teoría del caso que está manejando el abogado? ¿Cuál va a ser su defensa, doctor, no? Ya, sí, esto, doctora, ya, perfecto, muy bien. Entonces yo ya paso a entrevistar, evaluar y etc. ¿Ya? Y aquí nos vamos. No, lo que a mí me decían a un inicio, yo también vivía asustada con eso de estar registrada en algún lado, ¿no? Bueno, en la actualidad no hay un registro de peritos de parte, pero si desean, ¿no? Porque para eso también estar adscritos, ¿no? A la REPEG, ¿no? Yo siempre me he dicho, tienen que tener 5 años de experiencia ahí, inscribirse, ¿no? Para, postular a la REPEG, ¿no? Te dan un código. Bueno, ayuda, sí, sí te ayuda de repente a tener ¿no? Mayor eh, eh, acreditación, sí, pero una vez escuché en una ponencia de un perito que no era necesario, ¿no? O sea, nosotros como peritos de parte no nos piden estar en la REPEG, que de cierta forma muchos abogados me han preguntado, doctor, ¿usted está en la REPEG? No, doctor, no soy perito de oficio, soy perito de parte, ¿no? Por eso les mostraba el tema de los tipos de peritos, ¿sí? Entonces, ¿quién acredita? Yo misma me acredito, ¿no? Con mi experiencia, con mi trabajo, con de repente los estudios y todo ello, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? De repente manera de consejo, de repente postular a la REPEG. Yo también voy a postular a la REPEG, ¿no? Para que sea un plus, ¿no? De repente. Y si no, pues también sigo laborando como lo estoy haciendo en estos 7 años, ¿no? Una vez también me indicaron, ¿no? No, pero siquiera debes postular a una institución pública para que te dé mayor peso. Sí, de cierta forma te ayuda, aumenta tu CV, ¿no? Entonces, pero no desmerezco, obvio, la función que ejercen los colegas que trabajan en las instituciones públicas, pero ahí incido en ello. Hay tipos de peritos, ¿no? Yo he decidido ser perito de parte y lo voy a hacer, creo, hasta donde me dure el tema de mi labor como perito, ¿no? Entonces, hay otros colegas que sí, ¿no? Les apasiona el tema de trabajar en una institución pública de prestigio, ¿no? Perfecto. Otros peritos también que trabajan, ¿no? Como les digo, postulan a la RPEG y todo ello. También hay peritos también en el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, pero para ello también hay que tener bastante preparación, bastante, capacitación, ¿no? Porque eso es lo que piden ahora en la actualidad. Exactamente, Julio, gracias. Sí, en el perito oficial, ojo, el perito oficial pues ya lo acredita, como dice aquí en esta parte, ¿no? El perito oficial es aquel que se desempeña como funcionario nombrado por la justicia, posee un cargo permanente para desempeñarse cada vez que sea elegido, trabaja en relación de dependencia con la justicia, ¿no? En este caso los peritos de medicina legal, Ministerio Público, lo que quiere decir que con un sueldo mensual pagado por el Estado, ¿no? En una institución pública. Entonces, es ahí, ¿no? O sea, que ya
te acredita la institución en la que tú trabajas, ¿ya? Pero ojo, como les decía al inicio, eso no desmerece el trabajo de cada perito en el tipo de perito que sea, ¿ya? Ahí. Nos falta 15 minutitos. La confluencia entre la psicología y el derecho. A ver, Gracie, ¿lo puede ocupar ese puesto un psicólogo? ¿En qué sentido? No te comprendo, Gracie. A ver, de repente si podrías explicarme o aclararme tu pregunta. Bien. El significado de la imagen de la diosa romana de la justicia, ¿no? El perito oficial. Claro, el perito oficial es un psicólogo, o sea, el perito puede ser de distintas ramas. En medicina legal hay un médico, hay un psiquiatra, hay un psicólogo, ¿no? Entonces sí, pueden postular como peritos oficiales a medicina legal. Sí. Entonces, ojo, o sea, se dedican netamente a hacer pericias para la institución, ¿no? No pueden ejercer a la par como peritos de parte. ¿Qué dicen, no? Bueno, yo siempre explico esto, ¿no? Y relacionado al tema de la confluencia de la psicología con el derecho, ¿no? La diosa romana de la justicia, pues aquí ustedes observan la balanza, la venda en los ojos y la espada. Y cada una de estas partes de la diosa romana, instrumentos que tiene aquí, tiene un significado. ¿Qué nos dice? La balanza simboliza la consideración objetiva. Y otra vez nos topamos con este término. Objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas, ¿no? En un proceso judicial hay dos partes, la parte del supuesto agresor como de la supuesta víctima, ¿ya? Y ojo, estas partes van a estar enfrentadas porque ambas partes van a presentar sus medios de prueba, ambos abogados van a ejercer su defensa y ambas partes de repente van a tener sus peritos de parte, ¿no? Entonces, o también, bueno, ya por parte de la víctima, ¿no? O sea, están los peritos de medicina legal, se hace su pericia, igualmente también por este lado, pero cuando de repente a los abogados como que no están conformes con los resultados, van y ya, un perito de parte, ¿no? Entonces, aquí entramos con este término de la objetividad, ¿no? Entonces, ¿de qué se basa, pues, el abogado, no? No creo que hable así del aire, no ejerce defensa del aire, no de manera subjetiva. Tiene leyes, jurisprudencia, doctrina, ¿no? De la cual sustenta su defensa. El psicólogo, mediante su pericia, también, y mediante el sustento científico que le dé a esa pericia psicológica, ¿ya? O sea, lo objetivo, o sea, debemos de dejar de lado lo subjetivo, es que él me dijo, y yo le creí, ¿no? O sea, me dijo que sí, sufría y estaba llorando y etc., ¿no? ¿Cómo compruebo eso? Con una evaluación también. Es parte de, ¿ya? Ahora, la venda en los ojos es símbolo de la imparcialidad al resolver una controversia, hecho o caso. Imparcialidad, ¿ya? Otra labor o característica que debe tener el abogado, como también el perito. La espada nos dice que indica la autoridad y su capacidad para imponer las decisiones que adopta. Sí, el abogado tiene que tener presencia, autoridad, capacidad de imponer, o sea, su defensa, ¿no? En la audiencia. El psicólogo forense, o sea, el perito, igual, asiste a una audiencia con autoridad porque es el autor de la pericia que ha presentado. ¿Quién más que él conoce acerca de la conducta o del contacto que ha tenido, de toda la información que le ha brindado el peritado? El psicólogo forense, ¿no? Entonces, va, sustenta, ¿no? Y se valora la capacidad, ¿no?, que tiene el perito, ¿ya? Llove.
Para realizar la entrevista en cámara GESEL, el psicólogo tiene que tener alguna especialidad. Bueno, el único psicólogo encargado de hacer esa entrevista en cámara GESEL es el psicólogo oficial, o sea, los colegas que trabajan en medicina legal. Que sí, ojo, tienen que tener una especialidad, tienen que saber acerca de cómo entrevistar a un menor. ¿Sí? Y ojo, también se tiene la guía de medicina legal para entrevista única en cámara GESEL, ¿no? Que en la actualidad sí se cumple, ¿no? Se realiza, pero también siguen habiendo errores. Entonces yo también como perito de parte asisto, ¿no? Estoy ahí en la sala de observación de la cámara GESEL y estoy observando la entrevista única en cámara GESEL. Ojo, eso con autorización del fiscal, para que mi presencia como perito de parte esté yo en la sala de observación, así como también en la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, ¿por qué con el fin? Porque con el fin también de que yo vaya a hacer después una pericia de credibilidad del testimonio. Entonces, el derecho, y aquí creo que nos vamos a quedar y vamos a continuar la segunda sesión. El derecho es el conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en su vida social. Es la ciencia que estudia las leyes y su aplicación, ¿sí? La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano en el sentido más extenso. Abarca todas las actividades, sentimientos, razones, pensamientos, conductas, etc., ¿sí? La psicología y el derecho encuentran su coincidencia en el hecho de que ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales y que comparten el objeto de intervención. ¿Cuál es? La conducta de las personas. En palabras de Mune nos dice que son ciencias llamadas a entenderse como ciencias humanas del comportamiento y sociales. Entonces, el derecho es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de las personas y que en caso de incumplimiento prevé una sanción judicial. También nos dicen que es un conjunto de normas que imponen deberes y consecuentemente confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social, ¿no? Entonces, el derecho a través de las normas jurídicas, las leyes, regulan la conducta del ser humano. Y el psicólogo estudia, analiza cómo es esa conducta del ser humano en la sociedad, ¿sí? Y en este caso, cuando comete un delito. Villoro nos menciona también que el derecho es el sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos decir que el derecho es la ciencia que regula la conducta de las personas utilizando como instrumento, por eso dicen que es ciencia, ¿no? La norma jurídica basada en la equidad y la justicia, de manera coercible, al evitar la conducta antijurídica y preservar el bien común dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el derecho, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar y continuamos a la próxima sesión, que es el día jueves, igualmente a las 7 de la noche, para culminar, ya me falta poco, y comenzar también con los otros dos temas que también son muy importantes, ¿ya? Entonces, espero haya sido de su agrado esta sesión de 2 horas, y bueno, voy a estar respondiendo de repente algunas de las preguntas que hayan de ahora en adelante. Bien, muchísimas gracias, psicóloga. Ahorita pasaremos a los minutos que quedan a la ronda de preguntas, por favor. Si tienen alguna duda, quizás a su disposición está en el chat y para levantar la opción de manito, por favor. Solamente de acuerdo al tiempo que nos queda, por favor. Parece que no, psicóloga. Ah, hay una pequeña pregunta, no sé si lo puede absorber, por favor.
Sí, es justo lo que indiqué. La pregunta de su compañera Jocelyn Mendoza, que nos dice, buenas noches, si trabajo como perito oficial, ¿también podría trabajar como perito de parte? No, porque ya estás trabajando en una institución pública y las normas indican que no puedes ejercer otra labor que no esté relacionada a la función pública que estás realizando. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta por ahí. ¿La entrevista en Cámara Gesell se realiza a nivel de Fiscalía o el Poder Judicial? Ah, es que acá, ¿qué ha sucedido? ¿No? Si no me equivoco y de repente si puedan corregirme, creo que desde el 2019 estamos con el tema de las entrevistas únicas en Cámara Gesell como prueba anticipada, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues, ¿no? Ahí había una discrepancia en quién iba a ser pues, también las cámaras GESEL. Pues el Poder Judicial también tiene sus cámaras GESEL, Ministerio Público también. Entonces, pero bueno, aquí, por el tema de que no están tan bien implementadas el tema de las entrevistas, de las cámaras GESEL en el Poder Judicial, se seguía con el tema del, las pericias, las entrevistas únicas en las cámaras GESEL del Ministerio Público, ¿no? Pero ojo, está con presencia y direccionamiento del juez. Ya, entonces, pienso yo que se realizan en ambas, ¿no? Pero tienen que estar bien implementadas, porque sí, he asistido a algunas entrevistas únicas en Cámara GESEL en el Poder Judicial, y bueno, y también he observado los videos grabados, y sí, habían muchas limitaciones, ¿no? Uno, porque no era una cámara GESEL como tal, que tiene que tener un vidrio espejado, tienen que tener los ambientes y etc. No era que yo estaba en una sala y en otra sala estaba de repente el psicólogo con la menor y no era un, bueno, era una sala como un consultorio, ¿no? Sí. Entonces no había nada adecuada implementación. Bien, creo que esas son las dos Sí, últimas preguntas. sí, más bien agradecerle, psicóloga, por nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Ya nos estaríamos viendo en la próxima sesión, si no me equivoco, es Día jueves. el día jueves, ¿verdad? Sí. Ujú. A la misma hora, así que queridos participantes, no se olviden, a la misma hora, el 7 de septiembre, tenemos la segunda sesión con la psicóloga Alexandra para los demás temas que quedan pendientes. Muchísimas gracias, psicóloga. Ya nos estaremos viendo en la otra próxima sesión y bonita noche para usted y para los demás participantes. Igualmente, buenas noches con todos. Nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias.